Hola, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencias. Una circunferencia es un conjunto de puntos que se ubican en un mismo plano y equidistan de un puntito en particular que también está ubicado en el plano. Muchachos, si tú observas la distancia, la separación entre A y O es A minúscula. Lo mismo ocurre con B, con C, con D y así sucesivamente. Hemos nombrado algunos puntos nada más. Muchachos, al tú reunir todos esos puntos, ¿qué cosa estás generando? Tu circunferencia. Muchachos, es importante mencionar que este puntito en particular, este punto O, es el centro de la circunferencia. Otro elemento que también necesitamos nombrar es el radio. Radio de la circunferencia. Y lo simbolizamos con la letra R. Muchachos, tú tomas dos puntos de la circunferencia como observamos por acá, puntito A y puntito B, y lo unimos. Unimos esos dos puntos de la siguiente manera. Mira, unimos por aquí punto A con punto B. Jóvenes, a eso se le denomina cuerda de la circunferencia. Por aquí tenemos nuestra cuerdita AB. Listo. Muchachos, si nosotros trazamos una cuerda, pero esta cuerda pasa por el centro de la circunferencia, lleva el nombre de diámetro. Jóvenes, no te olvides, aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia lleva el nombre de diámetro. Otra cosa importante que cabe mencionar, ¿tú estás de acuerdo que de O hasta C eso es radio, sí o no? De O hasta D, eso también es radio. Yo puedo decir lo siguiente entonces, que el diámetro es igual, equivale a 2 veces la longitud del radio. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que por aquí hay una curvita, sí o no? Curvita AC. A esa curvita se le denomina arco. ¿De acuerdo? A esa curva se le denomina arco. Y en este caso estamos colocando que la medida de ese arquito es alfita. Profe, ¿hay más arcos? Por supuesto, mira. Observas esta curvita que subtiende la cuerda AB. Arquito AB. Lo mismo por acá, arquito BD. Y así puedo estar observando más arcos en el gráfico. Jóvenes, importante. Si tú trazas un radio de forma perpendicular a la cuerda, de esta manera, radio perpendicular a la cuerda. Perpendicular, 90 grados. Muchachos, lo intersecta en este punto M y por acá voy a tomar un puntito P. A este pequeño segmento, a ese segmento PM se le denomina flecha o ságita. PM es flecha o también conocido como ságita. Jóvenes, importante mencionar lo siguiente. Trazamos una recta de esta manera, vamos a llamarle recta L1. Jóvenes, aquella recta que corta la circunferencia en 1 y 2 puntos se le conoce como recta secante. ¿De acuerdo? Aquella recta que corta la circunferencia en 1, 2 puntos se le denomina recta secante. Por aquí, L1 es una recta secante. Trazamos otra recta de esta manera y observamos lo siguiente, que esta recta toca, roza a la circunferencia en solo un puntito. Muchachos, a esta recta se le denomina recta tangente. L2 es una recta tangente. Y este puntito tiene un nombre, se le llama punto de tangencia, muchachos. Y ahí tenemos los elementos asociados a una circunferencia. Veamos los siguientes teoremas. Teorema número 1. Observamos lo siguiente. Mira, tengo una circunferencia y claramente observo que esto es una recta tangente. T, punto de tangencia. Muchachos, si nosotros trazamos OT, lo primero que debo observar es que OT es radio. Lo segundo que debo tener en cuenta es que al unir yo el centro con ese punto de tangencia se genera un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo puedo afirmar que OT es perpendicular con la recta L. ¿De acuerdo, muchachos?
Ese es en el caso del teorema número 1. Teorema número 2. Observo mi circunferencia, una recta tangente, segunda recta tangente y se intersectan en ese punto P. Teorema número 2 me dice que si A y B son puntitos de tangencia, la longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de BP. Longitud de AP tiene que ser igual a la longitud de BP. Teorema número 3. Observamos la circunferencia, una y dos rectas tangentes que se intersectan en ese punto P. Punto A y B, puntos de tangencia. Muchachos, si nosotros unimos el centro de la circunferencia con ese punto de intersección de las rectas, pues esta línea actúa como bisectriz. Quiere decir que si ese angulito vale alfa, ese angulito también tiene que ser alfa. Entonces se tiene lo siguiente. Se tiene que la medida del ángulo APO, tiene que ser igual a la medida del ángulo BPO. Ese es en el caso del teorema número 3. Pasemos al teorema número 4. Jóvenes, observo por aquí una circunferencia, una cuerda AB, una cuerda CD. Si la longitud de esas cuerdas son iguales, la medida de esos arcos que subtienden también tienen que ser iguales. Quiere decir que si este arquito vale alfa, este arquito también que tiene que ser alfa. Digo entonces lo siguiente, si AB es igual a CD, si solo si, la medida del arco AB tiene que ser igual a la medida del arco CD. Teorema número 5. Observamos una circunferencia, cuerda AB, cuerda CD. Si la cuerda AB es paralelo con la cuerda CD, la medida de estos arcos que están comprendidos entre esas dos cuerdas son iguales. Quiere decir que si este arquito mide alfa, este arquito también mide alfa. Y de forma recíproca también se cumple lo mismo, que si la medida de estos arcos son iguales, estas dos cuerdas son paralelas. Entonces tengo por aquí AB paralelo con CD. Si y solo si la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. Muchachos, teorema número 6. Se tiene lo siguiente. Por acá observo una circunferencia y trazo una cuerdita de esta manera. Voy a llamarle a los extremos cuerdita AB. Muchachos, si nosotros trazamos un radio de forma perpendicular a esa cuerda, de esta manera, trazamos nuestro radio de forma perpendicular. Recuerda que al ser perpendiculares se intersectan y generan un ángulo de 90 grados. Colocamos por aquí puntito M, puntito P. Se tiene lo siguiente, muchachos. Este puntito de intersección es punto medio de la cuerda. Quiere decir que AM tiene que ser igual a MB. AM igual a MB. Muchachos, estos arquitos que subtienden, la medida de ellos también tienen que ser iguales. Quiere decir, si este arquito vale alfa, este arquito también que tiene que ser alfa. Entonces digo, la medida del arco AP tiene que ser igual a la medida del arco BD. Ahora veamos el teorema de Poncelet. Jóvenes, si la circunferencia se encuentra inscrita en el triángulo ABC, se va a tener lo siguiente. Mira, el radio de esa circunferencia lleva el nombre de inradio. Ahí está. Si tú observas lo siguiente, en el triángulo rectángulo cateto A, cateto B, hipotenusa C, se cumple la siguiente relación, que la suma de A más B tiene que ser igual a C más 2 veces el inradio. Eso es lo que se cumple. Eso yo lo puedo demostrar. Observa lo siguiente, mira. Por teorema número 1, si tú tenías una tangente a la circunferencia y del centro de la circunferencia trazabas el radio uniéndolo con ese punto de tangencia, necesariamente tenían que ser perpendiculares. Lo mismo por acá, mira. Trazamos, unimos centro,
con el punto de tangencia tienen que ser perpendiculares. Te pregunto lo siguiente, ¿tú estás de acuerdo que lo que yo acabo de trazar es el radio, sí o no? Esto es radio, y eso también, ¿qué cosa es? Radio. Jóvenes, si tú observas este cuadrilátero chiquitito, mira, ¿tú estás de acuerdo que por ser un cuadrilátero, si tiene 1, 2, 3 ángulos rectos, por defecto, el cuarto ángulo también tiene que ser un ángulo recto? Muchachos, 4 ángulos rectos, 2 lados consecutivos, tienen la misma longitud, es un cuadrado. Entonces yo puedo afirmar que si esto es R, eso también que tiene que ser R. Si esto es R, eso también ¿cuánto vale? R. Muchachos, en el cateto BC te pregunto lo siguiente, si esto es R y todo vale A, ¿cuánto vale ese segmento? Eso tendría que ser A menos R. Por aquí, análogamente, si todo vale B y esto vale R, ¿cuánto tiene que ser esto? B menos R. Muchachos, por teorema, ¿tú estás de acuerdo que la longitud de estos dos segmentos cómo tiene que ser? Iguales. Si esto es A menos R, ¿eso también qué tiene que ser? A menos R. Por aquí también. Si esto es B menos R, ¿eso también cuánto vale? B menos R. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que la suma de A menos R más B menos R es igual a C? Colocas por acá. A menos R más B menos R, eso es igual a C. Te quedaría por aquí A más B menos R menos 2R, pasa con positivo al otro lado. Y jóvenes, eso es lo que yo quería demostrar. Teorema de Pitot. Jóvenes, si el cuadrilátero ABCD está circunscrito a la circunferencia, se cumple lo siguiente, muchachos. Mira, AB vale A, BC vale C, CD vale B y AD vale D. Jóvenes, la relación que se cumple es la siguiente, que la suma de A más B tiene que ser igual a la suma de C más D. Muchachos, eso también lo podemos demostrar de la siguiente manera. Mira, decimos lo siguiente, a este segmentito yo le voy a llamar X y a este segmentito yo le voy a llamar Y. Claramente observo que la suma de X más Y, ¿a qué cosa es igual? A. Jóvenes, por teorema número 2, si esto es X, eso también tiene que ser X. Si esto es Y, eso también tiene que ser Y. Todo vale C, pero ese pedacito es X. Quiere decir que ese segmento vale C menos X. Todo eso vale D y este pedacito vale Y. Quiere decir que ese segmento tiene que ser D menos Y. Muchachos, teorema número 2. Si esto es C menos X, eso también ¿cuánto tiene que ser? C menos X. Si todo vale D menos Y, ¿cuánto debe medir ese segmento? D menos Y. Y jóvenes, observo que la suma de C menos X más D menos Y, eso tiene que ser igual a B. Coloco por acá. C menos X más D menos Y, eso tiene que ser igual a B. Muchachos, quedaría por acá C más D, tiene que ser igual, bajo B, X negativo, Y negativo, pasan al otro lado con positivo. Pero mira, X más Y yo lo conozco. ¿Cuánto vale? Eso es A. Me quedaría entonces que la suma de C más D es igual a A más B. Y eso es lo que yo quería demostrar. Ahí está, muchachos. A ver, jóvenes, pasemos a los problemas de resolver en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. En la figura P, Q, R y S son puntos de tangencia. AB es igual a 3. Calcule el perímetro de la región triangular EMNC. Chicos, te piden el perímetro de ese triangulito. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que si te piden el perímetro, vamos a colocar lo siguiente? Mira, a ese segmentito le voy a llamar a ese segmentito le voy a llamar B. Muchachos, por acá a eso le voy a llamar C y a esto le voy a llamar D. ¿Tú estás de acuerdo que por teorema número 2, si esto es B, eso también tendría que ser B? Si esto es A minúscula, ese segmentito también que tiene que ser A minúscula. Ahí está. Muchachos, ahora quiero que observes lo siguiente. Triángulo ABC, triángulo grandote, eso es un triángulo rectángulo. 53, 90, este angulito necesariamente tiene que ser 37. Tú sabes que a 37 se le pone 3, a 53 se le pone 4 y a 90 se le pone 5. Muchachos, triángulo, rectángulo, circunferencia inscrita, yo puedo calcular el radio. ¿Aplicando qué cosa? Teorema de Poncelet. Digo, la suma de los catetos, o sea, 3 más 4, eso tiene que ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Te quedaría por acá 3 más 4, 7, 5 pasa a restar, divide entre 2
el valor del inradio es igual a 1. Muchachos, lo siguiente que vas a hacer será unir el centro de la circunferencia con este punto de tangencia Q. Tú sabes que al unir el centro con el punto de tangencia, generas un ángulo de 90 grados. Similar por acá, unimos el centro con ese punto de tangencia P y generas un ángulo de 90 grados. Estamos de acuerdo que 90, 90, 90, ese angulito necesariamente tiene que ser 90. Y lo que he trazado son radios. Pero yo sé que el radio, la longitud es igual a 1. Muchachos, quiere decir lo siguiente. Si esto es 1, eso también tiene que ser 1. Si esto es 1, eso también ¿cuánto vale? 1. Muchachos, te pregunto, si todo vale 3 y esto vale 1, ese segmentito tiene que ser 2. Chicos, si esto es 2, eso también ¿cuánto vale? Eso también tiene que ser 2. Ahora, profe, ¿para qué hizo todo eso? Muchachos, te pregunto lo siguiente. A ti lo que te piden es el perímetro de ese triángulo, o sea, la suma de A más B más C más D. Coloco por acá. A mí lo que me piden es la suma de A más B más C más D. Chicos, ordénalas y colocas B más C más A más D. ¿Estás de acuerdo que si todo vale 4 y este pedacito vale 1, ¿cuánto vale B más C? Eso es 3. Muchachos, te pregunto, análogamente por acá, si todo vale 5 y este pedacito vale 2, ¿cuánto vale A más B? Sería 3. Y te pregunto, 3 más 3, tu respuesta tiene que ser igual a 6. Ahí está, jóvenes, problema número 1. Problema número 2 dice, calcula la longitud del inradio si BC y AD son paralelas. Muchachos, me piden calcular R si BC es paralelo con AD. Quiere decir que el cuadrilátero ABCD es un trapecio, ¿sí o no? Muchachos, lo que voy a hacer será lo siguiente. Observa. Voy a trazar de C una perpendicular hacia AD, 90 grados. Muchachos, ¿están de acuerdo que si son paralelos, si esto es 90, obviamente esto es 90, si esto es 90, por acá vale 90, y necesariamente esto tiene que ser 90, ¿sí o no? Esta figurita es un rectángulo. Si esto vale 6, esto también vale 6. Si todo vale 11, este segmentito ¿cuánto vale? 5. Muchachos, triángulo, rectángulo por acá, triángulo pitagórico, súper conocido. 13, 5, el otro cateto ¿cuánto tiene que ser necesariamente? 12. Como es un rectángulo, si esto vale 12, la longitud de BE también ¿cuánto tiene que ser? 12. Muchachos, 9, 12, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, ¿sí o no? Quiere decir que la longitud de AB tiene que ser igual a 15. Colocamos por acá. Longitud de AB, eso es igual a 15. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que en este triángulo rectángulo hay una circunferencia inscrita? ¿Qué cosa puedo aplicar? Teorema de Poncelet. ¿Qué me dice Poncelet? La suma de los catetos sería 9 más 12, tiene que ser igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. 9 más 12, eso resulta 21. 15 pasa a restar. Por lo tanto, el valor del inradio tiene que ser igual a 3 unidades. Ahí está, muchachos, problema 2.